¿Qué es lo que viene con el tarifazo? No dejo de preguntarme si el fallo de la Corte fue tan bueno como algunos estiman para los usuarios en general, o fue tan malo como algunos sostienen para el gobierno. Yo todavía tengo algunas dudas, me parece que hubo lecturas apresuradas. De cualquier manera, serán los próximos días los que nos den una respuesta, cuando efectivamente veamos cuál es la capacidad, los recursos que pueden esgrimir las empresas pequeñas, que son las que dan trabajo en la República Argentina, el 70% de los trabajos. Por eso recibo a Emilio Katz, que es tesorero y miembro de la Comisión Directiva de APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, con mucho gusto, y por supuesto a Nicolás Gandini. ¿Cómo estás, Nicolás? Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy bien, un placer, como siempre. Bueno, ¿cuál es la primera respuesta que le darías a esto antes de trasladar la pregunta de Emilio Katz? Para mí hubo un concepto que la Corte virtió la semana pasada, que quizás pasó un tanto, no en este programa, pero sí en otro programa pasó desapercibido, que es que la Corte dijo que el aumento de tarifas de gas que implementó el gobierno fue confiscatorio. Yo no sé si lo debatimos con suficiente atención en esta mesa, pero que la Corte Suprema diga que el aumento es confiscatorio del bolsillo, de la capacidad de pago del usuario, realmente no deja lugar a demasiadas interpretaciones en el sentido del peso y la envergadura que tuvo ese tarifazo para los miembros del máximo tribunal. Por lo tanto, el gobierno no podría poner 400% de aumento para los residenciales, ni loco. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, porque si la Corte te está diciendo que, ojo, que porque si el aumento es demasiado grande yo te voy a volver a decir que es confiscatorio, te está marcando una pauta, digamos. Para mí el espíritu del fallo, cuando la Corte pone escrito en una sentencia que el aumento es confiscatorio en función de la capacidad de pago de la sociedad, te está diciendo, che, hiciste todo mal. Bueno, ¿sí? ¿Tenés fe al fallo de la Corte? Para mí yo lo dije la semana pasada, fue el peor fallo que podía esperar el gobierno en función de las expectativas que había en la Casa Rosada. Mi lectura del 75% de los usuarios, los que no son residenciales, están afectados. Y está afectado la posibilidad de quienes dan trabajo, y eso va a determinar, puede determinar, que en el futuro las tarifas no sean tan caras, pero no sea posible pagarlas porque no tenés trabajo. Pero ahí hay una salvedad, Víctor Hugo. Del 100% de los usuarios de gas, el 26% son usuarios residenciales. El 30% son industrias, 30% de la demanda de gas se va en industrias, de los cuales el 85% son grandes y medianos usuarios de gas que compran el gas afuera de las distribuidoras. Eso significa que no reciben el gas directamente de las distribuidoras. Tenemos unas plaquitas, ahora las vemos, para explicar, y esto sí es interesante justamente para explicar el aumento. Esto es los subsidios de energía 2015. Para que la gente lo entienda rápidamente, son 15.000 millones de dólares de subsidios a la energía que se pusieron el año pasado, 7.800 fueron a la generación de energía eléctrica, 2.076 fueron a la distribución eléctrica, 4.353 fueron millones de dólares, repito, al gas natural, y 1.081 millones de dólares fueron al petróleo. Esos son subsidios que se pagaron el año pasado al sector de energía. Fíjate lo que el gobierno quería reducir y por eso era tan brutal. Subsidios de energía 2016, esto era el proyectado del gobierno, que obviamente se fue a pique con el fallo de la Corte que suspendió el tarifazo. El total de subsidios eran cerca de 7.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que por aumento de tarifas y por caída de los precios estacionales del petróleo, de los precios del petróleo que te marca cuál es el costo de importación de gas, el gobierno quiso reducir en 8.500 millones de dólares los subsidios. Alguien puede decir, esto está bien, esto está mal, hay que reducirlos o no. Lo que es realmente muy difícil de tolerar es que la envergadura... Dejemos esa placa por un instante ahí. Sí. 5.737. Sí. ¿Cuánto más es que aquello que se dejó de recibir por parte del gobierno al eliminar las retenciones? Creo que son 4.600 millones. Sí, exactamente. Es decir, 1.000 millones solamente de diferencia. Sí, 1.000 millones. En realidad hay una pequeña diferencia. Quiere decir que esto es lo que llamamos transferencia de recursos, tomando las expresiones de Roberto Navarro. Esto es lo que pagaba antes, lo que se tomaba antes del sector que tenía que pagar retenciones, lo tiene que pagar ahora el bolsillo del consumidor. De esos 8.500 millones de dólares, Víctor Hugo, que el gobierno apuntaba a reducir en subsidios en la energía, 4.000 millones de dólares son reducciones que directamente tenés por un menor precio de la energía en el mercado internacional. Como vos importaste energía, se reduce el precio en el mercado internacional, entonces estás ahorrando 4.000 millones de dólares. Por aumento de tarifas, y esto sí es la política energética que marca un gobierno, vos tenías que el gobierno apuntaba a reducir 4.500 millones de dólares. Ese número es exactamente el mismo al que le transferiste al sector agropecuario, o sea, a la cadena de valor de agronegocios, por la quita de retenciones al campo. Todo esto
es una pregunta. Emilio Katz, bienvenido a nuestro programa. Encantadísimo. De lo que estamos hablando, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros opinamos respecto al fallo de la Corte que es un paso adelante en cuanto al reconocimiento para el resto, para el conjunto de la sociedad, del rol que tiene que jugar el Poder Judicial dentro del quehacer político, legislativo y judicial de la Nación. Es un paso adelante en el sentido de que ha dejado a una parte de los usuarios, le ha sacado, digamos, ese tarifazo que caía. Ahora, las pymes, para nosotros, el tarifazo es un elemento más, es una bomba más que nos tiran encima, pero que estamos afectados por una política global que nos ha llevado a una situación al borde del precipicio, y este tarifazo tiene un poco la figura de querer empujarnos. Les pegó la inflación, les pegó la disminución del consumo. A eso llaman las bombas que cayeron. La apertura de las importaciones. Eso es un recuerdo maldito que tenemos de los 90, porque uno le pregunta a aquellos empresarios pymes que se fueron a la lona en los 90, ¿qué recordás de los 90? La apertura irrestricta de las importaciones. Eso es lo que le quedó acá. Entonces, cuando te dice que te levantan las restricciones para importar todo, se puede importar todo, entonces nosotros sentimos que esa es una... Estas son las bombas anteriores, pero sí. Fijémonos ahora en el tarifazo. El tarifazo hoy es el punto central, digamos, de la lucha del conjunto de la sociedad afectada por la política. Usted sabe, Emilio, por lo que usted sabe, ¿qué defensa van a tener frente a esto? Bueno, nosotros estamos participando junto a los distintos sectores, en las intersectoriales, vamos a participar en la marcha federal donde van a participar las universidades, los empresarios. Eso es una solución política. Después, en la parte judicial, vamos a presentar amparos desde las distintas entidades. Hoy tuvimos reunidas 5 entidades representativas del espectro PYME. ¿Y qué clima hay? Y un clima de presentar, de movilizarnos a fondo. Es decir, este es el momento. ¿Cuándo? Desde mañana. Hoy en Neuquén ya salió el primer amparo de una entidad representativa de productores. ¿Pedido de amparo o salió el amparo? No, se presentó el amparo. Se presentó el amparo. Y yo creo que en estos días... ¿Es colectivo de empresas o es una empresa? Es colectivo. ¿Y qué chance tienen con el colectivo de empresas? Porque el fallo de la Corte... Yo creo que las chances no pasan únicamente por la formalidad de cómo se va a presentar el amparo. Yo creo que la chance fundamental se da en el terreno de la política. Y en el terreno de la política, la movilización de los empresarios, agitando y luchando por sus derechos y por Emilio, yo le digo con todo el respeto, me parece una ingenuidad de parte de ustedes. Esta gente no va a ceder políticamente. No va a ceder políticamente. Yo creo que esta gente... ¿Usted me quita esperanza de que sea judicial el tema? Yo creo que acá es una contradicción entre dos políticas. Es decir, la gente va a aguantar hasta que no aguante más. Un globo se puede inflar, pero hay un momento que vos lo querés seguir inflando y se te revienta. ¿Sabe cuánto aguantaron en los 90? Ese recuerdo que usted menciona, 10 años. Pero la política de introducir ese plan era también a fuego lento. Es decir, te querían hacer al asador. Y el pueblo era otro. Acá te pusieron con todo el fuego de abajo, sí. Y bueno, y la reacción va a ser también en la misma medida en que te están apretando. Y el pueblo era otro. Vamos le va a interesar lo que Julia Estrada del CEPA tiene para decirnos, porque se refiere justamente a las vicisitudes por las que ustedes atraviesan. Julia, bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, efectivamente hay dos grandes ejes para analizar el tema del mundo PYME y también del mundo cooperativo vinculado a la industria. Por un lado vamos a mirar la cuestión del tarifazo, pero por otro lado, y recién lo escuchábamos, hablar de la globalidad de los problemas que hoy atraviesa el mundo PYME, en donde esto es solo una parte. El tarifazo es el punto de acumulación en donde el conjunto de las demandas de consumidores residenciales, comercios y pymes se concentran, pero la realidad es que las pymes tienen otros problemas. Vamos con la primera placa. Nosotros, en virtud de información de CONARCOP, quiero mencionar a la Confederación de Cooperativas de Productores y Servicios, la verdad es que pudimos hacer un relevamiento de lo que son pymes cooperativas, que además son
directamente industriales, son más, y en función del relevamiento vemos que el tarifazo en materia de energía y de gas compromete el 20% de los salarios de las cooperativas. Uno podría pensar, bueno, se deberían desprender del 20% de los trabajadores de su plantel. Esa sería la mirada de las empresas que tienen más de 5.000 trabajadores y de hecho es lo que vienen haciendo desde inicio de la gestión de Cambiemos. Lo que pasa con el mundo pyme es que no se desprende de los trabajadores, sino que vienen aguantando, por decirlo de alguna manera. Sobre una muestra de pymes que totalizan 448 trabajadores, el tarifazo, analizando la evolución de las facturas, equivale a 91 sueldos de trabajadores. Eso es una equivalencia para dimensionar. Quisiera ver algunos casos que son realmente paradigmáticos. Hay un montón, la verdad, pero quisiera concentrarme en algunos. Cristalería Vitrofin. Estamos hablando de la industria del vidrio. Recibe una factura de gas en diciembre de 45.000 pesos, era lo que venía pagando, aumentó a 295.000 pesos. Sobre un plantel de 40 trabajadores le equivale a 18 trabajadores, prácticamente la mitad. Quiero mencionar la Cooperativa Industrial Textil Argentina. Directamente hoy conversé con integrantes, está paralizada. Ya no funciona, no por el tarifazo, sino fundamentalmente por la apertura importadora que recién mencionaban. Una tarifa de 7.000 pasó a 27.000, una factura, entre diciembre y mayo. Unión Papelera Platense. Acá vamos a hablar de la factura sumada de gas y energía eléctrica. Pasó de 1 millón de pesos en diciembre a 1.800.000 en mayo. Equivale a 49 sueldos de sus 65 operarios. Y vamos con una última. Crometal Limitada, de 11.342 pesos de factura en febrero de energía eléctrica a 53.227. Son, podríamos decir, 3 trabajadores comprometidos sobre 27. Es una equivalencia, de nuevo, las cooperativas no se deshicieron de los trabajadores, en todo caso redistribuyen nuevamente. Julia, quiero preguntarle a nuestro invitado qué opina de estos datos que estamos ofreciendo. Y eso muestra la irracionalidad de las medidas de este gobierno, que no contempla la situación real. Es decir, acá hay una política premeditada de destrucción de la industria nacional, de destrucción del aparato productivo. Se ha puesto el centro únicamente en... se habla de graneros del mundo. Esa es una denominación de 1880. En 1880 éramos el granero del mundo. En este momento, a lo largo del siglo XX, se fue desarrollando un aparato industrial, unas relaciones industriales en la economía, que no alcanzaron el desarrollo que uno requiere por las características de la Argentina, de diferencias en el tipo de cambio entre el campo y la industria, pero que sí es algo que se ha conquistado, se ha desarrollado la ciencia, la tecnología, hemos puesto satélites en el espacio, y eso se deja de lado para darle lugar al beneficio al campo, como si con eso vamos a resolver el problema de 10 millones de argentinos, 30 millones quedan afuera. Katz, recién era muy interesante lo que marcaba Estrada, después vamos a seguir ampliándolo, porque en ese paralelismo que se traza de lo que implica de cantidad de empleados afectados o salarios afectados, que eso después en algún momento cae en desempleo, inevitablemente, porque ninguna empresa quiere ganar menos, así que eso no va a ocurrir. ¿Ustedes qué números manejan? Cuando uno habla de cómo afecta a una pyme, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cuál fue el perjuicio que ustedes tienen en el cuadro de análisis? Dentro de la política de las pymes, permanentemente venimos requiriendo que a las pymes hay que analizarlas segmentadas. No se puede universalizar el espectro pyme. Nosotros calculamos alrededor de 800.000 pymes en el país. 400.000 tienen un promedio de 1 a 5 obreros. Es decir, 3 obreros por pyme en 400.000. Es decir, esa situación... Esas donde más cuesta prescindir, porque cuando son 3 trabajadores, 4 trabajadores... No puede salir ninguno porque se cae todo. Además es como una familia. Es como esa casa de hay un directo, pero cuando son 30, cuando son 40, que es el trabajo de miles de empresas, ahí el trabajo peligra, como nos está diciendo Julia. Me gustaría completar la placa siguiente, Julia. Bueno, y para completar, la verdad, yo quería hacer este repaso, porque si bien el tarifazo es el punto de acumulación de las demandas, las pymes tienen varios otros problemas que incluso cuando uno conversa,
mencionan los otros y el tarifazo, entre otros. Digo, el incremento tarifario en gas y electricidad, indiscutible. Ahora, la inversión productiva, ya nadie se acuerda, pero la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central estableció un porcentaje de inversión productiva que de alguna manera era controlado por el gobierno nacional para que efectivamente se hiciera. Hay un relajamiento de los controles, lo vienen diciendo los que forman parte del sistema financiero, ya no hay exigencias a la banca privada para que dé créditos y préstamos a estos sectores productivos donde están las Relajamiento es una palabra prudente, porque lo que ha pasado de verdad es más grave todavía que relajamiento. Un poco indulgente, ¿no? Bueno, desregulación de las tasas de interés. Esto que decimos con las LEBAC, la contracara de las LEBAC es que el que quiere tomar préstamo, el que quiere tomar crédito, se le encarece el financiamiento de las pymes principales afectadas. Esto nadie lo dice. Eliminación del inciso K, justo K. A ver, ¿qué significa? Estaba establecido que en el portafolio de las aseguradoras tenía que existir préstamo, crédito a las pymes. Se eliminó, apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, eso incrementó en 10 puntos el financiamiento pyme de manera automática. Bueno, y lo que ya sabemos, la apertura importadora. Fundamentalmente los dos sectores que están al frente de batalla son textiles y gráficos, pero también los electrodomésticos están ingresando de Brasil, de distintos otros países. Y la contracción del consumo interno, lo que venimos diciendo, 194.000 despidos y un salario que cae 10%. La verdad, uno habla con las pymes y te dicen, es el tarifazo, pero además yo no vendo más. Entonces, no es solamente que me aumente el costo, es que ni siquiera está circulando la actividad económica, entonces tampoco se puede pagar. Yo quiero hacer hincapié en algo, Víctor Hugo, que es que mañana, entre otras cosas, Segera va a hacer presentaciones colectivas y no se descarta que se hagan individuales en la justicia. Pero le quería preguntar a Katz, concretamente, porque estas son cifras y está muy bien, y lo que usted mencionaba, le preguntaba a Luciana, forma parte del marco conceptual. Ahora, ¿hay riesgo concreto, inmediato, de despidos al personal de pymes a partir del tarifazo? Porque además hay retroactividad por el fallo de la Corte, no es a partir de hoy. Hay peligro sin el tarifazo. ¿Digo bien, Emilio? Sí, perfecto, Víctor Hugo. Cuando usted decía de que las empresas de 30 a 40 obreros están en riesgo de despedir, yo le digo que las 400.000 que tienen, que no pueden despedir a uno porque se le desmorona a la pequeña estructura productiva, pero están condenadas, porque no al despido, están condenadas al cierre, y ahí la empresa cae con los obreros y con todo. Eso nos pasó en los 90, tenemos los que hemos vivido esa situación, yo concretamente, de una empresa en desarrollo a lo largo de muchos años, se cayó como quien le sacan el piso. Emilio, consulta, a ver, ¿qué le están diciendo del gobierno? Porque, a ver, recordémosle a la gente, el problema, la visibilidad del conflicto por el tarifazo, obviamente está dado por la envergadura, que realmente fue muy grande, pero los sectores más afectados son las pymes, son esos usuarios SGP, SGP1, lo hablamos bastante en este programa, que llegaron a aumentos hasta un 1.500%, primero en la Patagonia, después en el resto del país. Sí. Ahora el gobierno dijo, hace un par de semanas, que iba a meter un tope del 500%, pero hoy no sé si alguien sabe concretamente si ese tope va a estar aplicable o no. ¿A ustedes alguien del gobierno les comunicó cuál va a ser la situación para los pymes, que recordemos son las grandes dinamizadores, las que mayor empleo generan en el país? ¿Alguien les dijo qué va a pasar con ese sector tan importante o no? Pero el gobierno cuando habla de que las pymes son las principales generadoras de empleo. Por eso, ¿y ustedes qué le dicen? Así como también habló de que acá vamos en el camino a pobreza cero, ¿no? Se va por el camino de contramano. Se va hacia otra dirección. Como el mundo redondo, a lo mejor llegan pegando la vuelta al mundo a pobreza cero, pero van a tener que pegar la vuelta al mundo primero. Por eso yo digo que la situación en este momento para las pymes, ¿por qué pasa a ser el tema central el tema del tarifazo? Porque nos afecta a las grandes mayorías del país, es decir, al que vive en una casa, pero además puede ser dueño de una pyme, puede ser profesional, es decir, lo afecta doblemente. Es decir, muchos dicen de que con la eliminación del aumento a la residencial,
con eso se desmorona, digamos, ese conjunto masivo. No, no se desmorona, porque lo que nos está afectando a nosotros, y esas 400.000 pymes que yo decía, es la falta de consumo, la caída del consumo. Cuando vos vendés menos, un 15, un 20, un 25%, porque acá se manejan todo tipo de cifras. Se manejan estadísticas, y pues todos sabemos que las estadísticas, si nos sentamos a una mesa, vos pedís un pollo y yo un café, van a decir de que yo comí medio pollo y vos tomaste medio café. Bueno, cada uno tiene su experiencia, Katz, y hago esta introducción para consultarle, más allá de que la estadística pueda ser a veces un tanto mentirosa porque no refleja un patrón común de todas las pymes. Vos preguntas, por ejemplo, en el rubro de zapatería, y es un rubro muy afectado, que había crecido mucho y que ahora tiene un impacto en la caída de ventas que es muy notorio y que eso hace que en muchos casos peligre la continuidad. En indumentaria pasa algo similar. Usted, por lo menos de las cercanías que tiene con algunos rubros, ¿cuál considera que hasta ahora es el más perjudicado? Acuérdense, la apertura de importaciones, junto con el telefacio y demás, termina siendo una industria que realmente puede tender a desaparecer. Hay una cifra que se lanzó después del primer semestre, que dice que cayó el 6,2% la compra de alimentos en el país. Entonces, ¿qué ocurre cuando cae la compra de alimentos en el país? Los sectores de altos recursos, cuando la economía florece, no comen más. Y cuando la economía entra en recesión, no comen menos. Es decir, es el sector de menores ingresos el que cuando le cae el consumo de alimentos, quiere decir que ya empezó a prescindir de la ropa, de los juguetes, del calzado. Es decir, hay rubros donde primero se prescinde de eso para llegar en última instancia a bajar el consumo de alimentos. Quiere decir que eso muestra la gravedad de la situación. Ayer en un programa de televisión decían como uno de los logros del gobierno que está bajando el nivel de inflación. Y entonces yo me pregunto, o le pregunto al que lo expuso, le digo, sí, baja el nivel de inflación, pero aumenta el grado de recesión. Y la combinación letal de inflación con recesión, estanflación, que lo denominan en este sistema económico, donde coinciden ortodoxos y heterodoxos, que eso es una situación sumamente peligrosa para la subsistencia de una economía. Entonces, no varía demasiado si bajara, es decir, sigue siendo tan letal como en otra situación. Es decir, baja la inflación, no soluciona los problemas, porque aumentó la recesión, aumentó el despido. Qué impotencia, Emilio, haberlo vivido y tener que estar explicándolo de nuevo, ¿verdad? No, es decir, allá aprendimos, hoy lo podemos explicar. Antes no lo pudimos explicar. Le agradezco mucho. No, le agradezco. No será la única vez que charlemos, me imagino, lamentablemente, para ustedes. Vamos a dar un cierre con...